Es poco lo que se sabe de las mujeres de los libertadores cubanos del siglo XIX. En algunos casos el nombre de ellas nada más. Manana era la esposa de Máximo Gómez, María Cabrales de Antonio Maceo, Amalia de Ignacio Agramonte y la esposa de Calixto García. ¿Sabe su nombre? ¿Ha visto su retrato? ¿Conoce su biografía? En los elegantes salones de protocolo de la Plaza Mausoleo al mayor general Calixto García Íñiguez en la ciudad de Holguín es el único segundo lugar donde hay una foto o por lo menos un retrato, un dibujo de la esposa del general García. El otro lugar es en la casa natal del propio mayor general. Se llamó Isabel Vélez Cabrera. En los apuntes de su hijo Carlos García Vélez dice con caligrafía firme: ella fue la verdadera heroína de la familia. Isabel se casó con Calixto cuando ella tenía 17 años y fue su esposa hasta la muerte del general. Eso da un total de 37 años. Isabel sobrevivió a Calixto 20 años. La mayor parte de ese tiempo lo vivió en La Habana. Su hijo Carlos, que entonces era el embajador de Cuba en Londres, quiso llevarla con él, pero Isabel se negó diciendo que no podía irse de La Habana dejando a su esposo solo en la tumba del cementerio de aquella ciudad donde habían sepultado sus restos. La Habana fue la ciudad que Isabel escogió para morir con el expreso deseo que le enterraran junto a Calixto, porque, dijo ella, si en vida tuvieron que estar la mayor parte del tiempo alejados, entonces en la muerte deberían de estar juntos definitivamente. Pero no ocurrió como Isabel quería. En la década de los años 80, los restos del mayor general Calixto García fueron trasladados al mausoleo que los holguineros le construimos en la ciudad en la que él nació. Y otra vez Isabel y Calixto se separaron, él acá en Holguín y ella sigue sola en el cementerio de Colón de La Habana. Cada vez que voy a La Habana, sin dejar de hacerlo nunca, aunque tenga muchas ocupaciones, voy al cementerio y a la entrada compro algunas flores y las dejo sobre la tumba de Isabel. Era hija de don Cristóbal Vélez y doña Ana Cabrera. La familia Vélez Cabrera se dedicaba a negocios del café y les iba muy bien. Pero en la década de 1850, los cafeteros de Jiguaní quebraron la inmensa mayoría, entre ellos la familia Vélez Cabrera. Y para mayor desgracia, el padre murió repentinamente, dejando a su viuda joven y a sus hijas siendo prácticamente niñas. Quienes han estudiado a la familia aseguran que los Vélez Cabrera llegaron a los más bajos escaños de pobreza. Calixto e Isabel se conocieron por azar en Jiguaní. Él era natural de Holguín, pero sus padres, sobre todo su madre, doña Lucía, habían heredado propiedades del padre de ella, que de Holguín fue a Jiguaní a hacer negocios. Calixto llegó al pueblo con casi 20 años,
y su madre lo mandó a administrar un tejar que tenía en un pueblo cercano a Jiguaní, Santa Rita. Ese día, Calixto llegó a Jiguaní, venía de Santa Rita, llevaba el caballo de las bridas, iba caminando hacia la casona que sus padres tenían a un costado de la plaza principal del pueblo. Isabel venía en dirección contraria a cumplir con las tantas obligaciones que tiene que cumplir una muchacha pobre. Se miraron por unos segundos y eso bastó. Ella se enamoró de él y él de ella. Pero doña Lucía no estuvo de acuerdo. Probablemente la doña aspiraba a casar a su único hijo varón con alguna rica heredera de Jiguanín, de Holguín o de Bayamo. Solo que Calixto García heredó la tosudez de su señora madre. Como no se podía casar con Isabel y no lo podría hacer sin autorización de los padres hasta que fuera mayor de edad, y sería mayor de edad cuando tuviera 24 años, Calixto llevó a sus padres a los tribunales. Que sean los jueces quienes decidan si se podía casar con Isabel o no. Y los jueces tomaron una decisión. Sí, los novios, porque ya lo eran, aunque sin el permiso de los padres de él, los novios se pueden casar cuando lo deseen. Ciertamente, doña Lucía Íñiguez y don Ramón García, los padres de Calixto, pudieron encontrar otra justificación para oponerse al matrimonio, solo que escogieron la menos sólida, decir que tenía que esperar a que fuera mayor de edad. Según Carlos García Vélez, uno de los hijos de Calixto e Isabel, su madre, doña Isabel Vélez Cabrera, nunca perdonó a sus suegros que no la quisieran en la familia. Y después que escribió eso, dijo Carlos que él entendía que acababa de hacer pública una intimidad doméstica, pero que lo decía porque los seres humanos estamos hechos de intimidades domésticas. ¿Quieren que les narre otra intimidad doméstica de los Vélez Cabrera, de los Íñiguez García o García Íñiguez, como quieran organizar los apellidos? Por más que el tribunal autorizó a Calixto García a que se podía casar con doña Isabel Vélez Cabrera cuando él quisiera, una decisión de la doña, su madre, era ley para Calixto. Él esperó a cumplir 24 años para casarse con Isabel y lo hizo justamente el día en que cumplía esa edad, 11 de agosto de 1862. Sin embargo, el día del casorio, doña Lucía no asistió. Dijo que lo sentía mucho, pero que ella tenía que viajar a Holguín a visitar a sus familiares que vivían acá. Justamente cuando Calixto e Isabel cumplieron 9 meses de casados, les nació la primera hija, Leonor Matilde. Y fíjense ustedes que la niña llevaba el nombre de las dos hermanas de Calixto. Después les nació el primer varón, que llevó el nombre de Calixto Ramón. Calixto Ramón creció, ya se había acabado la guerra a los 10 años, ya la familia vivía en España y entonces Calixto Ramón allá en España conoció a una muchacha habanera, se enamoró de ella y vino a vivir a La Habana. Un trágico día, Calixto Ramón García Vélez le dio un tiro a su esposa y luego se suicidó él. Obviamente que la prensa en La Habana comenzó a decir que acababa de fallecer, que se había suicidado Calixto García, y la prensa en el extranjero empezó a repetir aquello como que había muerto el mayor general. Calixto, transido de dolor,
supo la noticia allá en Madrid, pero de todas maneras, el general era un hombre con una sagacidad y con un chiste fácil, y por eso le comenzó a responder a sus amigos. Llevo días escribiendo cartas en las que les digo a la gente las gracias por el pésame que me han mandado. Por cierto, que publicaran que había muerto el mayor general Calixto García fue lo que llevó a José Martí a escribir aquella hermosa oración que comienza diciendo: no necesita encomio nuestro el general Calixto García. En el año 1867 le nace otro varón al que nombran Carlos Gabriel. Carlos Gabriel García Vélez. Él acompañó al padre en la guerra de 1895 y alcanzó el grado de brigadier, o sea, general de brigada. Carlos García Vélez dejó anotaciones con su caligrafía de letra pequeña y apretada, como si temiera que se le acabara el papel. Gracias a esas anotaciones tenemos muchas historias de la familia y algunas son domésticas. En el año 1868 comenzó la guerra por la independencia de Cuba. En esa fecha, Isabel Vélez Cabrera tenía 3 meses de un nuevo embarazo. Pero aún así embarazada, Isabel se fue con su esposo a la manigua. Con ella llevaba a sus 3 anteriores hijos, pequeños todos, y también llevó a su anciana madre Ana Cabrera y a 2 de sus hermanas. Con la familia de Calixto iba también doña Lucía Íñiguez y todo el resto de la familia, como siempre, Lucía capitaneándolos a todos. Continuará.